De nuevo el campo charro salmantino se convierte en el escenario de un programa en el que visitaremos la cuna del militar y guerrillero de la Guerra de la Independencia, Julián Sánchez el Charro. 2 siglos después, en el entorno de su pueblo natal, recuerdan su figura, a don Julián, como le llamaban. La casa donde nació, la pila donde lo bautizaron y la alquería donde creció, ahora en ruinas. Nos hablará de su figura un ganadero, Manuel, que le recuerda a caballo y con la garrocha que tanta fama le diera al célebre charro. Daremos un salto en el tiempo para escuchar el testimonio de un grupo de entusiastas que reivindican la recuperación de la vía del tren desde Fuentes de San Esteban a Barca d'Alba. La vía olvidada la llaman. Carlos, José Andrés, Chuchi y Milagros nos hablarán de la apuesta de su asociación por revitalizar el trazado ferroviario. El éxito del tramo del Camino de Hierro, hoy puesto en valor, les anima a seguir reivindicando el mismo tratamiento en el resto del trazado ferroviario de su vía del tren olvidada. Hoy nos sentaremos a una mesa cuyo menú nos traslada a un escenario en blanco y negro del campo charro, la Fonda Ortega, como se la conoce en la Fuente de San Esteban. Sigue en las manos de la misma familia. Maite cocina como la enseñó su madre, Consuelo. La Fonda Ortega es el recuerdo vivo de un campo charro ya desaparecido. Antes de marcharnos, vamos en busca de Paco Cañamero, escritor, periodista y charro, y que por esas cosas que tiene la vida es ahora el alcalde de su pueblo, la Fuente de San Esteban. Con él recordaremos momentos alegres y tristes de una tierra que sigue manteniendo viva la ganadería y uno de los ecosistemas únicos, como es el de la dehesa salmantina. Comenzamos el programa en una alquería de Peromato. Hemos quedado con Manuel Bernal, ganadero y defensor de la figura del célebre guerrillero Julián Sánchez el Charro. Nos recibe a modo de homenaje, cabalgando al trote con la garrocha en sus manos, sobre su caballo, precisamente por el mismo lugar donde hace 2 siglos lo hiciera don Julián, como le recuerdan muchos de los habitantes de la comarca al célebre guerrillero. Manuel, si no llegas a montar a caballo, ¿te hubiese sido más difícil defender la figura de Julián Sánchez el Charro? Pues no, la verdad que no. El caballo, la verdad que ahora en el campo se usa cada vez menos. Yo tengo esa afición y me gusta y lo sigo haciendo, pero es una cosa que cada vez se usa menos, la verdad. La defensa de Julián Sánchez el Charro, de lo que es la memoria histórica y lo que quedó aquí en esta comarca, de lo que él hizo y lo que él fue, pues la verdad que no se ha perdido en esta zona, aunque sí es verdad que en otros ámbitos ya más alejados quizá haya sido siempre pues muy olvidado. La garrocha entró en los libros de caballerías, en los libros de historia gracias a Julián. Claro. Charro. Bueno, Julián, cuando se presentó como voluntario para combatir contra los franceses, no lo hizo en el regimiento de infantería porque él tenía experiencia militar previa, lo hizo con su caballo y su garrocha y sus amigos, que también serían garrochistas, me imagino, serían todos buenos caballistas y buenos, y creó una partida que la llamaban los lanceros de don Julián. Los lanceros, ¿por qué? Porque su arma era la garrocha. ¿Dónde estamos ahora, Manuel? Estamos en Peramato. Peramato es una pequeña alquería que está situada entre Muñoz y Pilar Rodríguez en Salamanca. Sí que es pues un centro de la charrería y bueno, tenemos unos valores
de mucho tiempo ya, que nos vienen de, ¿sabes? Nosotros llevamos aquí muchos años, por ejemplo, en mi caso particular, nuestra familia lleva aquí muchos años ¿Tú de quién radicada. Pues mira, fíjate qué curioso, que yo me llamo Manuel Bernal, pero a mi padre, que lo llamaban siempre Pepe Peramato. Pepe Peramato. Exactamente. O sea que, para que te hagas una idea, ¿sabes? ¿Cuántas generaciones vinculados a este trozo de tierra charra? Pues nosotros somos, yo creo que la 5ª generación aquí vinculados, viviendo aquí, y mis hijos la 6ª. ¿Sigue O sea que siendo fíjate, ganadero? Sí, somos ganaderos, lo que pasa que no a tiempo completo. Bueno. No, pero la verdad que lo que nos gusta y bueno, donde nos ves los fines de semana y donde nos ves siempre es aquí, cuidando del campo, cuidando de las encinas, cuidando de nuestros animales. ¿Dónde ¿Verdad, nació Julián Sánchez el Charro? Pues Julián Sánchez el Charro nació aquí en Peramato. En realidad, bueno, ha habido controversia sobre el lugar de nacimiento, pero bueno, lo que no cabe duda es que fue bautizado en Muñoz, que existe en la iglesia de Muñoz su acta de bautismo, y bueno, y allí lo dice que su madre vivía aquí en Peramato. Entonces aquí no había iglesia y todas las personas que se bautizaban de Peramato se bautizaban en Muñoz. ¿Quedan restos de la vivienda, de la casa donde restos, supuestamente pudo haber vivido? Sí. Quedan restos, pero es una ruina. La casa es una ruina ahora mismo, donde siempre ha dicho la tradición de toda la vida que nació él, ¿sabes? Quedan los restos, sí. ¿Tú has seguido? ¿De quién heredaste ese cariño hacia el personaje histórico? Pues yo qué sé, siempre desde mi abuela, mi padre, siempre hemos hablado aquí sobre don Julián, que aquí por esta zona se le llama don Julián, ¿sabes? No sé por qué, por un síntoma de, yo qué sé, de una persona que tuvo mucho ascendiente y que tuvo mucho carisma en esta zona, ¿sabes? Y siempre, pues desde pequeño lo he vivido y bueno, pues he procurado, ¿sabes?, mantener su memoria. ¿Dónde están los restos de don Pues los Julián? restos están en Ciudad Rodrigo. Los restos, bueno, en el año 1980, para restañar el injusto olvido en el que había quedado la figura del Charro, pues sí que se produjo un movimiento en Salamanca ¿sabes? Y se produjo la exhumación de los restos. Don Julián acabó su vida en un pueblo de Segovia que se llama Etreros, prácticamente desterrado por Fernando VII, ¿sabes? Y murió allí fue enterrado. Entonces se propuso por parte de las autoridades de entonces traer los restos a Salamanca. ¿Tú estuviste siendo muy niño con tu padre, además? Estuvimos mi padre y yo, que fuimos con un furgón y fuimos nosotros a buscarlo. ¿Qué recuerdas de aquella...? Bueno, pues nada, muchas anécdotas, la verdad. Allí todo el pueblo alterado porque le estábamos levantando, un chaperón que levantamos todas las losas de la iglesia del pueblo y bueno, y al final se trajeron unos restos que yo no sé a ciencia cierta si serán del Charro, porque bueno, la verdad que fueron personas, ¿sabes?, catedráticos de la universidad y luego le hicieron pruebas a los restos y al final hubo mucha polémica, entre dónde dejar los restos, y en Peramatos y en Salamanca, y al final fueron a Ciudad Rodrigo, a la muralla, porque Julián el Charro intervino mucho en los sitios de Ciudad Rodrigo, ¿sabes? Y están sus restos supuestamente debajo de la estatua de Julián Sánchez el Charro. Ahí está, sí. ¿Quién fue Julián Sánchez el Charro? ¿Qué lugar ocupa en la historia? Porque pues mira, Julián Sánchez el Charro... Te has preocupado en documentarte mucho sobre su figura. Julián Sánchez el Charro no fue un guerrillero al uso de lo que podía parecer romántico, de un garrochista que se dedica a matar franceses. Tenía una experiencia militar previa muy importante. Él a los 19 años entró en el ejército, estuvo combatiendo en Francia, estuvo combatiendo en la defensa de Cádiz, estuvo combatiendo en Portugal y bueno, se licenció ya con 26 o 27 años, con 10 heridas de guerra y con una experiencia militar muy importante. En 1808, cuando empieza el movimiento a levantarse la gente contra la invasión napoleónica, él se presenta como voluntario y ya tiene todo ese bagaje detrás. ¿Qué decían de él sus enemigos, en este caso los generales franceses, y qué dijeron de él los generales amigos, como Wellington? Pues mira, también me importa mucho lo que decía el pueblo de Salamanca, que había coplas sobre el Charro. Cuando don Julián Sánchez monta a caballo, escapan los franceses como del diablo. Vamos por los campos despedazando águilas imperiales que van volando, por ejemplo. Eran coplas que decía la gente de por aquí. Luego tanto los generales que combatieron junto a él como los enemigos siempre tuvieron aprecio a su figura y no sé, que era un líder carismático de la gente y era una persona muy especial. Tanto es así que Wellington, cuando
cuando viene ya a Ciudad Rodrigo y lo conoce, pues insiste ante el mando español en que quiere tener bajo sus órdenes al charro. Y por ese motivo, al final el ejército español le da al charro, y por ese motivo entonces el charro ya pasa a depender directamente del ejército inglés. Y las gráficas que tenemos de él son con un uniforme de húsar del ejército inglés. Y que Inglaterra asumía todos los gastos del charro. Hemos hecho justicia a la figura histórica de don Julián, como le llamáis aquí, en Salamanca. Pues mira, a partir del año 80 sí que hubo un movimiento patrocinado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación para restañar el olvido, y se le puso un medallón en la Plaza Mayor, por ejemplo, que allí está, y se quiso pues recuperar toda esa injusticia histórica que se había cometido con él. Bueno, pues dentro de lo que se pudo hacer, fue tarde, pero no fue... Han pasado cerca de 40 años, hemos vuelto a hacer algo, ha habido simposium, ha habido libros, publicaciones, jornadas, recreaciones... No, que yo sepa nada, ¿sabes? Bueno, pues en Ciudad Rodrigo a veces hay un premio de historia que se llama Premio Julián Sánchez el Charro, que da el ayuntamiento, pero bueno, que no ha vuelto así a... ¿Qué puede aportar a la sociedad actual una figura como la del charro? ¿Qué nos puede aportar el dominio del caballo, el valor? Pues los valores, ¿sabes? Los valores de cómo la gente llana y la gente enraizada en la tierra, pues también puede, ¿sabes?, llegar a lo más alto en otros ámbitos, como en el ámbito, el caso el ámbito militar, pero en cualquier ámbito, ¿sabes? Gente llana del pueblo normal y corriente que ha llegado a lo más alto, como llegó él en su momento, ¿sabes?, en el ejército. ¿Tu caballo cómo se llama? Mi caballo se llama Heroico, aunque no creas que es muy heroico porque se asusta de las avispas, de los tábanos, Muy bien, ha sido un placer, Manuel. El placer es y nuestro. Gracias por lo que... Ya sabes. Por lo que supone Gracias que alguien... a vosotros por lo que hacéis. Que alguien de los nuestros defienda a otro de los nuestros, como es Muchas Julián gracias a vosotros Sánchez, por vuestro programa, por lo que hacéis por Castilla y León y por lo que hacéis por el campo y por las tradiciones. No será la última vez que nos veamos. A vuestra disposición, aquí estamos siempre. En la estación de la Fuente de San Esteban ya no se bajan viajeros, ni está abierta la fonda. Las vías del tren que en el pasado se dirigían a la Fregeneda sufren el olvido y el abandono. Un paisaje desolado caracteriza este camino de hierro y sus estaciones, que un día supuso la puerta del progreso para la comarca. Hemos quedado con representantes de la asociación Todavía, colectivo que lleva décadas reivindicando su puesta en valor. Nos dirigimos con ellos a una de las estaciones de la vía olvidada, la de Boada. Allí nos contarán la historia de un sueño que en parte se ha hecho realidad con el tramo del exitoso Camino de Hierro. ¿Cómo nace Todavía? Pues Todavía nace como una iniciativa de la gente de la zona que al ver un recurso patrimonial abandonado, pues dice, esto hay que moverlo. ¿Sigues siendo docente? ¿Sigues dedicándote a la enseñanza? Sí, yo sigo siendo ¿Tu primer docente. contacto fue en Umbrales? Sí, yo fui profesor allí de tecnología en el instituto. ¿Y qué pasó? Cuando llegaste, ¿qué pasó? Pues directamente pues que nos enamoramos, habíamos hecho otros proyectos y participamos en un proyecto que era de patrimonio, ecocultura, y vimos la riqueza, el potencial tan enorme que había en ese momento. Y también el proyecto de la Diputación en su día que pretendía levantar las vías, un bien de interés cultural. Bueno, te das cuenta del patrimonio, escuchas que hubo un día en que había una estación donde la gente se iba a la mili, se casaba y se iba a buscar trabajo, volvía, las navidades eran preciosas, pero llega un momento que todo eso se silencia. El silbido del tren nunca más vuelve a aparecer y se apaga. Y os empeñáis en que hay que revitalizarla, que devolverla. ¿Qué hicisteis? Pues fundamentalmente a mí era curioso que escuchabas a los chavales decir, ¿qué vas a hacer de mayor? Y todos te decían, irme de mi pueblo, a Barcelona, a Bilbao. Y entonces decíamos, pero si este recurso tan bonito que hay, que no hay en ningún otro sitio, dice,
¿por qué no está utilizándose? ¿Por qué no genera vida esto? O sea, ¿por qué no es posible que estos chavales tengan un futuro en su tierra? Estamos hablando de unas vías abandonadas, de unos trenes que ya no aparecen y unas estaciones que se van, que se abandonan. ¿Cómo revitalizáis? ¿Qué es lo que hacéis para que la sociedad civil, para que toda una comarca se revolucione en torno a las vías del tren y a su recuperación? Pues había un ejemplo previo, 95, de Senda Floya, que habían puesto precisamente vehículos sostenibles de bajo peso, baja velocidad, bicicletas que se movían. Y funcionó bien, y que eso funcionó. al principio. En 3 meses generó una masa de gente enorme. Todos eran extranjeros. Todos eran extranjeros, con lo cual la cantidad de turismo que generaba eso era proverbial. Pasaron unos años, vuestra reivindicación desde todavía y algunos colectivos más, seguís insistiendo. Llega un momento que hay un camino de hierro que se convierte en ruta turística y una parte de esa vía, con la zona más bonita del paisaje ferroviario, de los trenes, de los túneles y de los viaductos, se pone en marcha y da resultado. Efectivamente. Y está funcionando. Efectivamente. Nosotros veíamos el contraste en Francia. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser desmontada. Sí. No le gustaba a nadie. Porque era pero curiosamente es el símbolo no solo de una ciudad, de un país. Eso mismo, ese tipo de construcción lo tenemos aquí. Y lo que veíamos es que había que lanzarse. Teníais razón entonces. Cuando el camino de hierro se ha puesto en marcha y ha generado un fluido turístico impresionante, la rehabilitación de un patrimonio ferroviario, teníais razón. Sí, efectivamente, eso es lo que es. O sea, en su momento, digamos, la gente hacía el camino sin seguridad. Y nosotros, directamente de estos 76 kilómetros de posibilidades enormes, pues dijimos, vamos a actuar para que la gente pues se lo pase bien, pero no arriesgue la vida. Por eso intervinimos rehabilitamos 4 pasos peatonales de puentes en su día. Eso ya está en marcha. Ahora, ¿qué es lo que hace todavía? Alcanzada esa meta, no era el final. Hay más. Estoy ahora mismo en una estación, la de Boada, vengo de Fuente de San Esteban, donde está la vía abandonada. Sí, efectivamente. ¿Habéis vuelto otra vez? Hemos vuelto, nunca lo hemos dejado, Bien. pero lo que es cierto es que son 76 kilómetros de Vic. No solo es el último tramo, es todo el tramo. Y la vía que traía vida es que tiene que seguir trayendo vida. La pretensión de autovía hoy es recuperar todo el tramo desde la Fregeneda hasta donde llegue, ¿no? Efectivamente. Tenemos el ejemplo del Camino de Hierro, la parte más bonita, más vistosa, orográficamente más espectacular. Sí. Ahora queremos todo esto que vuelva otra vez. Sí. Pero que esto no desmerece, o sea, es decir, pasear por el bosque hueco de encinas es una cosa preciosa. ¿Qué logística tenemos preparada para que este sueño se haga realidad? Pues mira, ya nos gustaría tener un tren turístico, pero eso actualmente lo vemos casi... Eso es un milagro, no es un sueño. Pero lo que sí es un sueño que se puede realizar, que no es un camino imposible, es precisamente poner vehículos ligeros que van a baja velocidad, que tienen poco peso, que pueden parar en los pasos a niveles y que la gente puede disfrutar montando, que es una apuesta social. Defíneme esos vehículos ligeros. Pues mira, fundamentalmente son los vehículos que han estado utilizando desde siempre, que no hace falta inventar nada porque ya está todo inventado. Los viejos carrilanos se movían de estación a estación precisamente con este tipo de vehículos. La zorrilla, el balancín típico ferroviario, las bicicletas tanto en Suecia, en Italia, en Estados Unidos. Y es que es una cosa que ya está inventado desde hace muchos años. Y entonces la apuesta es recuperar la emoción que hemos tenido cuando nos hemos desplazado con estos vehículos, que yo recuerdo siempre a mi hija pasar por una curva y ver la cara de felicidad, que compartirlo con todo el mundo. ¿Qué posibilidades tenemos de que esto sea una realidad? La realidad es que directamente las administraciones públicas digan sí, pero no un sí con vuelta atrás como han hecho hasta ahora con el Senado o con otras instituciones, sino que se han hecho los proyectos. Ha habido instituciones como Segitur, la Sociedad Española de Proyectos Innovadores, que han dicho que son los mejores proyectos. Y lo que hay que hacer es poner que en estos 76 kilómetros, cada 25 kilómetros las estaciones se recuperan para poner albergues, para poner sitios de interpretaciones de los lugares del entorno y que vayas cambiando de vehículo para que disfrutes, porque tú no tienes que mirar la vía, tú vas
embebido en el paisaje. ¿Qué va a suponer el día que todo el trazado completo desde Fuentes de San Esteban hasta Barca de Alba lo tengamos utilizado, puesto en valor, pueda ser recorrido con distintos vehículos ligeros? ¿Qué va a suponer para la zona? Y para la zona. Este paradigma no es un proyecto comarcal, es un proyecto que abarca a toda la provincia de Salamanca, porque puede permitir el hecho de que el viajero sea el protagonista, que sea cultural y lúdico y natural, pues que tú te puedas seguir, puedas pernoctar el turismo y la población mínima que ahora mismo no hay en la zona, pues que le aporte esa vivencia, ese aporte económico para que la gente siga viviendo aquí. El hecho de ser bien de interés cultural, esta vía, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos ha beneficiado y qué nos puede dar más posibilidades? Hombre, Javier, es sencillo verlo, porque no es que sea bien de interés cultural simplemente, es bien de interés cultural con la categoría de monumento. Eso ya dice mucho. Según la ley, habría que haber intervenido ya, o haber impedido el deterioro, al ser un bien de interés cultural. Efectivamente, según la ley, obliga al dueño, en este caso es el Estado, a mantenerlo en condiciones óptimas de uso, cosa que no se ha hecho. Desde las administraciones, desde las normativas, desde las leyes, desde la propia Renfe y Adif, conocedores de este proyecto y de esta iniciativa, ¿ha habido respuestas? ¿Ha habido respaldo? ¿Ha habido algún pronunciamiento que ha dicho que vía libre o no? La respuesta que hemos tenido de las administraciones, del dueño de este monumento, ha sido el perseguirnos, en amenazarnos, en decir iros de ahí, cuando estábamos haciendo las tareas, que os mandamos a la Guardia Civil, cosa que nunca se atrevieron, por supuesto. ¿Qué posibilidades? Hay un momento que llega al Senado, hay un momento que hay una interpelación parlamentaria, hay un momento en el que vosotros planteáis la posibilidad de recuperación y se os da la razón. Sí, en el año 2005 ya hubo unas preguntas al equipo de gobierno, al secretario de Infraestructura, que cuándo se iba a empezar a la utilización de esta vía desde un punto de vista turístico. Le dijeron que bueno, que estaba en estudio, que ya se vería y nunca más se supo. Han pasado los años que han pasado y nunca se ha hecho nada las administraciones por conservar esta vía. Eres el presidente de la asociación todavía en los últimos tiempos, después de esa respuesta tan favorable, de esa demostración práctica y plástica como ha sido el Camino de Hierro como fenómeno turístico. Después de todo eso, ¿qué respuesta obtenéis? Porque habéis empezado a desbrozar otra vez, habéis empezado a hacer la pequeña revolución. Sí, bueno, después del Camino de Hierro hemos tenido unos años de parón por circunstancias internas, también nos pilló el tema de la pandemia, siempre se ha dicho, y quedó un poco aparcada toda la historia, pero no nuestro espíritu de lucha. Y hemos vuelto a los orígenes de la estación, es decir, aquí a Boadilla, donde empezó esta historia, y nuestra intención es llegar hasta el final. Y como ha dicho José, vamos a ver lo que es la provincia de Salamanca con diferentes campos, con diferentes zonas naturales, el campo charro, lo contamos en las Arribes, distinto cambio de paisaje, eso es que enamora a cualquiera que se mueva por la vía. Cuando te dicen que esto es una entelequia, que esto es un sueño, que esto es un imposible, ¿qué les dices? Bueno, nos lo dijeron en el año 2011, cuando empezamos. Fruto de ello tenemos el Camino de Hierro. Nuestra presión, nuestro estar constantemente en la presa, nuestra reivindicación, nuestra lucha, al final surtió efecto y se ha dado un primer paso, pero no es el último. ¿Te gustaría venir de Salamanca aquí en tren? Sí. Bueno, hasta Fuentes de San Esteban puedes llegar, ¿eh? Y de Fuentes de San Esteban puedes conectar con otros trenes ligeros y que te llevan hasta allá. O sea, el binomio es perfecto, no tienes ni que venir en coche. Vienes a la fuente en tren, en la fuente, te montas en estos vehículos y te llevan hasta la muelle de Pegaterrón. Una maravilla. Y como decía José con su hija, es que en todos esos trabajos que hemos estado haciendo en las vías, cuando hemos montado en nuestras vagonetas a los niños, el traqueteo, el sentir el aire, el ruido de las vías, la cara de felicidad que en ellos hay es indescriptible. O sea, es decir, están experimentando una cosa nueva. Dime la verdad, ¿cuántas veces has soñado que llegaba el tren, que la estación estaba Sigo llena? soñando, o sea, eso no se me ha interrumpido. Sigo esperando que algún día estará el pitido del jefe de estación con el banderín dando la salida a nuestro tren. Y no lo vamos a dejar. Tenemos a toda la comarca que nos apoya.
Milagros es de San Felices de los Gallegos, una villa monumental situada en el área de influencia del trazado ferroviario, mujer y empresaria que se suma a la reivindicación en el colectivo todavía. Milagros, ¿sigues en San Felices de los Gallegos? Sí, allí seguimos. ¿Qué tal va? Luchando. ¿Qué Bien, tal va la bien. Mesa del Conde? Bien. Muy bien, ¿Eh? muy bien. ¿Cuándo es el noveno? El segundo fin de semana de mayo. Oye, sigue siendo uno de los lugares de turismo más atractivos. Sí. Sigue el Lagar del Mudo. Sigue, ahí tenemos una ruta guiada que nos enseña todos los encantos castillo. del pueblo. El castillo lo están musealizando Qué nuevo. bien, qué bien, qué bien. Entonces seguimos con los mismos potenciales y más. ¿Pasa la vía del tren por el término municipal de San Felices Sí. de los Gallegos? Sí pasa, también nos toca. ¿A ti todavía a qué te suena? Todavía me suena a lucha por la vida en esta zona, en esta comarca, y es una manera de dinamizar y de que volvamos a tener otra vez población que necesitamos. El último ejemplo del Camino de Hierro, que es una parte del tramo de esta vía que se reivindica hoy, ha generado turismo. ¿Te llega gente gracias a eso? Sí, sí, se nota. Además, concretamente ahora en el mes de julio está cerrado por vacaciones, Sí. y se nota muchísimo en la zona que no hay tanta gente como hay. Turismo en realidad. Y sí se nota, sí. Es una manera que hemos encontrado pues, para tener más beneficios a nivel de restaurantes, hoteles, carnicerías, tiendas, o sea, todo. En el caso de que algún día podamos poner en valor y rentabilizar este trazado, esta vía, ¿generaría riqueza para la zona? Muchísima, muchísima. Además, tal como lo enfocan, ahora mismo esto es un potencial enorme, pero desde la Fuente de San Esteban hasta Barca de Alba y en un futuro Portugal. Esto sería una manera de dinamizar todos los pueblos por los que pasa que realmente se están muriendo porque no hay. Tú eres ese ejemplo de la sociedad civil que apoya el proyecto todavía desde su germen, Sí. desde la comarca. Sí, 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 nosotras somos socias de Todavía, lo único que nosotros a las facenderas de trabajo no podemos ir porque los hacen... Tú no desbrozas, No, yo no desbrozo. pero atiendes a los que Pero, desbrozan. sí, sí, atiendo a alguno que desbroza, sí. Y es mucho trabajo y yo creo que es un proyecto que hay que apoyar porque son gente que están trabajando de manera voluntaria, Claro. trabajan muchísimo y han demostrado que merece la pena, porque ahora mismo el Camino de Hierro es algo que ha salido de ellos, que ha salido de la asociación, de su trabajo, de su apuesta, de que los han llamado locos, y ahí está demostrado de que está funcionando. Y este camino sería, creo que es el complemento ideal para toda la comarca, desde el Campo Charro hasta Arribes, es fundamental. Bueno, esperamos al tren. Sí, esperamos al ¿Llegará tren. este tren algún día, Milagros? El tren, yo espero verlo. Me dirijo a la Fuente de San Esteban, a la Fonda Ortega. Contemplo su fachada. Imagino un establecimiento centenario en cuyas habitaciones y comedores se fraguó una parte de la pequeña historia del Campo Charro. Nada hace imaginar que esconde esta fachada con un simple cartel de pensión, preámbulo de la nostalgia. En su viejo comedor y en sus mesas de madera y mármol se sentaron un día no muy lejano personalidades tan ilustres como don Miguel de Unamuno, Torrente Ballester, los toreros de renombre de la época, entre ellos su majestad, el Viti, los músicos, los comediantes y los viajantes que desde toda España venían al Campo Charro a vender sus productos y se alojaban aquí. Hoy, en las manos de la cuarta generación, Maite Cuadrado. Con ella y con su hija hablamos de la centenaria Fonda Ortega, de sus platos y de sus pequeñas historias y de su incierto futuro. Maite, qué ganas tenía de sentarme a esta mesa. Sí, Sí, de verdad. He tenido tiempo, ¿eh? pues sí, Más de un siglo para poder sentarme. sí que es verdad, sí.
Oye, lleva años ya la pensión, ¿eh? Pues sí, más de 100. Más de 100. Más de 100. ¿Qué tal te va? Estupendamente bien. ¿Vienen a comer muchos al restaurante o...? Bueno, sí. ¿Se sigue manteniendo? Sí, se sigue manteniendo. Oye, ¿cuántas veces te han dicho eso de... Jolín, pero si yo vine aquí con mi abuelo y está igual que siempre? Sí, sí que lo han dicho, sí. Y sigue igual, además. Sí, alguna reforma, pero bueno, en la estructura y tal, no. Oye, tú naciste aquí, No, yo vine aquí ya con 7 años. pero ya te metió en la Consuela, Consuelo, tu madre, ya te metió en la cocina. Sí, entonces, ¿no? antes los padres enseguida te hacían trabajar. Sí. ¿Y tú viviste todo eso que nos cuentan de la pensión Ortega en Fuente de San Esteban? Que era un hervidero de personalidades, de músicos, de toreros, de políticos, de viajantes. Sí, claro. Que pasaban sí. por aquí. Sí, viajantes muchos, muchos. Sí, se quedaban aquí 2 o 3 noches y bueno, como eran asiduos, pues ya había una confianza con la gente. Tú de niña te acordarás de los magos que venían aquí. Sí, bueno. Y los que cantaban, porque aquí cantaron Fariña, Molina, cantaron... Sí, sí. Y en verano venía un teatro que se ponían en la plaza, pero se hospedaban aquí y era muy bonito, sí. ¿Sigues haciendo el pisto? Sí, ¿Sí? sí, gusta mucho el ¿Y pisto. alguno de los platos de tu madre, de Consuelo, le sigues manteniendo? ¿Algún guiso o no? Sí, el cocido y tal, pero bueno, el cocido ya de encargo, porque ya es un artículo de lujo. Sí. Las carrilleras son más modernas. Sí, las carrilleras son más modernas. Serían de tu época. Antes se hacía carne estofada y ahora son las carrilleras. Bueno, las carnes siempre son buenas aquí, ¿no? Sí, hay fama de... Sí, incluso un filete, dicen que, ¡buah!, aquí sabe diferente. ¿Te acuerdas de los banquetes, aquellas mesas imperiales que montabais en el hotel, en el restaurante? Sí, sí, sí. Para las bodas ahora ya no se hace. Ya no hay bodas. No, no, porque la gente ya quiere más... otros sitios más modernos. Sí. Maite, ¿tú tienes la sensación de que tu casa, tu pensión, este restaurante, ha formado parte de la historia del Campo Charro y, por supuesto, de Fuentes de San Esteban? Sí. Porque todo lo que ha pasado han venido. Pero si venía Unamuno, dormía o comía aquí. Sí. Si venía Torrente Ballester cuando estaba en Salamanca, venía y comía aquí. Sí, claro. Venía Su Majestad el Viti y los toreros y venía. Sí, el Viti también ha estado aquí muchas veces. Incluso ya de retirado. Sí, han tenido aquí coloquios y cosas de estas, sí. ¿Cuánto cuesta el menú? 11 euros en este momento. Bien, ¿no? Ha habido mucho movimiento hoy. Bueno. ¿Y las habitaciones sigues atendiendo a...? Sí, lo que ocurre es que, bueno, este pueblo tiene muchas viviendas en alquiler, por así decirlo. Y ahora la gente, pues bueno, alquila mejor un piso. Muy bien. ¿Hay continuidad? No creo. ¿Tú eres la cuarta generación o la tercera La generación? tercera. Tú eres la sobrina nieta del Che. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y era el que trabajó en Argentina, vino porque cogió Alquilaron esto, sí. Eso es. Y después ya lo compró mi padre, Muy bien. porque era de unos señores que se fueron a San Sebastián. ¿Tú eres consciente que en el Campo Charro y en toda esta zona todo el mundo sabe dónde está la pensión Ortega? Sí, más o menos. Formas parte del patrimonio casi histórico. Vamos, esto lo llaman más la Fonda Ortega. La Fonda La Ortega. Fonda. La Fonda. Y entonces vino una inspectora y dijo que desaparecía la categoría de fonda y pasábamos a ser pensión. Madre. O cambiaba el letrero o me multaba. Y dije, pues no me va a multar, cambiaré el letrero. Y entonces la gente le dice, vaya usted a la fonda. Y claro, luego resulta que como ven pensión, dicen, "Ah, pues me he equivocado". ¿No va a haber continuidad, Maite? No creo. Oye, la historia es preciosa, la de tu familia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nos va a dar mucha pena cuando se acabe esto. Madre mía. Oye, ¿qué haces? Pues mira, yo hice ingeniería química en la Universidad de Salamanca y pues me puse a dar clase cuando terminé. Y ahora estoy en un instituto en Carbonero, que es un pueblo de Segovia, y estoy allí ya fija, o sea que no... Y mi hermano también. Famosos por las carnes y por el pan, ¿no? El Sí, carbonero, sí, por las carnes, mucho. Carbonero mayor. Sí. Ay, qué bien, qué bien. Bueno. Y, oye, esta historia es alucinante. Pensar que en este comedor se sentó Miguel de Unamuno,
Navarrete Ballester, los toreros, los intelectuales de la época, Sí. los viajeros, aquellos que pasaban, esa España que empezaba a despuntar, es alucinante. Sí, es verdad, sí. Yo era muy pequeñita, pero bueno, algún recuerdo sí que tengo. Oye, las croquetas pequeñitas esas que hace tu madre ahora son las mismas que probabas de pequeña aquí. Sí. Esas, bueno, vuelan. Sí. Siempre que las hacen, casi a escondidas cogemos alguna. Que hay muchos clientes que cuando vienen a la fonda, que es como la conocen aquí, dicen, yo aquí venía a comer con mi abuelo, venía a comer con mis padres cuando yo era niño. ¿Tú de niña qué recuerdos tienes? Hombre, si tu madre siempre estaba atareada, tus padres siempre estaban currando, pero ¿tú qué recuerdos tienes de la cocina, por ejemplo? Yo de la cocina siempre recuerdo a mi abuela, siempre pegada al fuego, haciendo las croquetas o lo que tuviera que hacer, siempre trabajando, siempre la recuerdo a ella ahí. Y bueno, a mi abuelo, cuando me acuerdo, o sea, cuando era muy pequeñita y todavía vivía, pues estaba siempre por aquí, por el bar. Venía la gente a jugar la partida, al billar, echaban partidas. El billar era muy famoso. El billar Sí, se juntaba aquí muchísima gente a echar partidas al billar. ¿No te tira? No. Es muy duro, ¿eh? Ya, tu madre ha currado y sigue currando mucho. Sí, hay que sacrificar mucho. Así que tú eres Maite, la de la Fonda Ortega. Sí, yo aquí soy Maite Fonda. Maite Fonda. Oye, pues nada, ha sido un placer. Maite, madre, ha sido un placer conocerte y sentarnos en tu mesa. Nada, suerte por Segovia. Muchas gracias. Si un día vuelves, llámanos, que venimos. Vale. Nos espera ahora el alcalde de la Fuente de San Esteban, Paco Cañamero, escritor y periodista de raza, charro por convicción y hoy al frente del ayuntamiento de su pueblo. Queremos saber qué opina el nuevo alcalde del célebre guerrillero, del suelo a recuperar, del viejo trazado del tren, además de comentar con él aquellos 2 accidentes ferroviarios que llenaron de dolor y tristeza al Campo Charro. Amigo Paco, ¿cómo se ve desde la otra parte un ayuntamiento y la política municipal? Pues de una manera muy distinta. Yo no me lo imaginaba, aunque siempre uno, los que somos del pueblo, y me imagino que los de ciudad también, pues sueñas con ser alguna vez alcalde de tu pueblo. Sí, bueno, tú lo has conseguido. Y lo he conseguido, pero se ve de una manera muy distinta a la que la hemos estado viendo durante 35 años, cuando era periodista. Cuando hemos criticado, Javier, a tantos alcaldes... A tantos alcaldes, ya te toca a ti estar en la otra parte. En la otra parte, fíjate, en el otro lado de la trinchera. Pero también, además, hemos criticado, pero también hemos ensalzado la labor de los alcaldes. La labor de un alcalde de un pueblo no es fácil. No es fácil, es un poco el juez, el árbitro, el que tiene también que, con los poquitos recursos económicos que hay, pues intentar contentar a todos, hacer cosas... y luchar sobre todo contra ese fantasma que se llama la España vaciada. Yo es un hombre horroroso, que no lo quiero ni oír, y aquí yo me he presentado por eso, ¿no? Para poner mi experiencia, mi conocimiento, las muchas vivencias que he atesorado a lo largo de 35 años de profesión, pues ponerlas al servicio de la Fuente de San Esteban. ¿Tú eres de aquí además? ¿Tú eres de aquí, de Fuente? De aquí, del cruce, de Boadilla. La Fuente de San Esteban está integrado, o el municipio de la Fuente de San Esteban está integrado por Boadilla, entidad local menor. Santa Olalla y Muñoz, que son dos núcleos de población aquí cercanos. Y casi toda, aparte de tu actividad como periodista, que has tenido que hablar mucho del Campo Charro, has sido un defensor del Campo Charro en la literatura, en tus documentales, en tus libros. O sea que casi vas a cerrar un ciclo magnífico de tu vida, ¿no? Pues yo creo que sí. Hombre, creo que después de ser alcalde aún me quedará un poquito de tiempo, ¿no? Para dar guerra en el mundo de las letras, si Dios quiere. Pero sí es un orgullo. ¿Cuánto darías porque pudiésemos venir en tren hasta la Fuente de San Esteban? Madre mía, yo lo daría ahora... ¿Cuánto darías porque nos bajáramos de la estación de tren? Daría todo, o sea, y todo lo que estuviera en mi mano, porque sería el mayor orgullo que hubiera. La Fuente fue un núcleo ferroviario histórico. Aquí era la estación no solamente de la Fuente de San Esteban Boadilla, sino que era la estación de la Ribera, la gente de Vitigudino, de Ávila, Paco, los periodistas tenemos mucha memoria y un buen archivo. Yo me acuerdo la de veces que has reivindicado a través de Autovía las actividades que decían los de Todavía, la reivindicación de la puesta en valor de esa vía del tren que salía de tu pueblo.
¿Ahora qué opinas, que eres alcalde? La bifurcación de la línea, aquí partía ese tesoro que es la línea de la Fregenera, el tren del Duero. Pues yo te voy a decir una cosa, cualquier actividad, iniciativa que se haga para intentar recuperar esa línea tiene todo mi máximo apoyo y este pueblo evidentemente es la cabecera de línea y por tanto vamos a poner todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, todas nuestras posibilidades para ayudar a todos los pueblos por los que pasa la línea para que ojalá algún día en toda esta zona abandonada del Campo Charro, el Abadengo, se vuelva a escuchar el sonido del tren. Paco, ¿cuántos habitantes tiene la Fuente de San Esteban y de qué vivís? Pues el municipio son 1.200 habitantes. ¿Y de qué vivís? Luego lo que es la Fuente de San Esteban tiene 960 y el resto están dispersados en los distintos núcleos de población. Generalmente del sector servicios, agricultura y ganadería es también un sector muy importante, muy boyante en la economía de esta zona, pero principalmente el sector servicios. ¿Sois charros los de Fuente Auténticamente. Sí, también ¿Más que los de Vitigudino? Sí, hay mucha leyenda, ¿no? Dónde acaba, dónde empieza el límite del Campo Charro, pero la Fuente de San Esteban siempre se ha dicho que es el corazón del Campo Charro. Igual que el Almas Villavieja de Yeltes, cuna de folclore, de tradiciones, uno de los grandes corazones naturales del Campo Charro de la Fuente de San Esteban. Y eso lo llevamos a gala. Nadie le puede negar a Muñoz y a una de sus pedanías en una alquería donde nació don Julián, como le llamáis aquí, Julián Sánchez el Charro. ¿Qué vas a hacer con ese personaje? Sí. Por cierto, tienes una novela que se inspira en su vida. ¿Qué vas a hacer? Tú siempre me has dicho que era una figura olvidada en la historia de España. La novela La niebla del invierno, que me hizo muchísima ilusión escribirla y aprendí mucho de él. Y don Julián es un activo importantísimo de la Fuente y del Campo Charro. Él llevó a gala en su apodo, en el apodo que utilizó en el campo de batalla el Charro, en honor a su nacimiento, que fue aquí mismo, en Peramato, a 4 kilómetros de aquí, y es el personaje histórico más importante Paco, que tenemos. ¿vas a hacer algo para revitalizar su figura? El personaje de Julián Sánchez el Charro lo vamos a revitalizar, a darle la importancia histórica que tiene y sobre todo a Muñoz, que es el pueblo donde se bautizó, donde vivió y desde el que se fue después voluntario a montar el ejército aquel de lanceros que fue el terror de Napoleón. De momento hay un acto muy importante para el otoño, que es hacer un acto de hermanamiento entre Treros, el lugar donde muere de Segovia, y Muñoz. Y es el primero de muchos actos que va a haber alrededor de su figura. ¿Eres consciente que siendo alcalde de tu pueblo y habiendo sido una persona que ha defendido la cultura, ha reivindicado a los personajes capucharros, que ahora te toca hacerlo? Sí. ¿Lo tienes claro? Clarísimo, y lo importante nunca es no defraudar a nadie. Yo ahora estoy, tengo un tsunami de proyectos, de ilusiones, de ideas. Sé que todos los que tengo va a ser imposible, no hay tiempo físico en una legislatura, ¿no? Pero los proyectos que tengo, y uno importantísimo es el fomento, la difusión de ese personaje histórico como fueron Julián. ¿Te siguen gustando las obleas? Muchísimo, hombre. Además, fíjate, Fabián es un símbolo del Campo Charro, un hombre del que debemos aprender. Ha sido protagonista del Día de la Comarca, además. El Día de la Comarca. Que ha sido la primera vez que lo hemos celebrado, ¿no? Este verano, el primer día del Campo Charro, y Fabián, que es un símbolo de la zona, pues era el personaje ideal para hacer la inauguración y tener un reconocimiento y un homenaje de todos sus paisanos del Campo Charro. Tipo que se lo ocurrió, que se fue a Alemania, que volvió, hombre, y luchó, riqueza. Y luchó. Era un alcalde que barría las calles, ¿eh? También. Sí. Es un emblema y de esa gente tenemos que aprender siempre, tenerla como modelo y como ejemplo para seguir. Paco, es inevitable estar contigo y siendo, como muchas veces, hay muchos aspectos del Campo Charro que yo conozco porque tú eras mi enlace, eras el que me animabas a que lo contara. Pero yo recuerdo dos días tristes dentro del marco de 2 navidades en el Campo Charro, aquellos trágicos accidentes ferroviarios, uno el de los niños que tenéis todos todavía sin cicatrizar y el de los portugueses. ¿Sigues pensando el que no olvidemos nadie esos 2 acontecimientos? Jamás. 18 de diciembre de 1975, el tren de los portugueses. Una lección ejemplar de solidaridad de la gente del Campo Charro. Aquel día fallecieron muchos portugueses que venían ilusionados a disfrutar de las vacaciones de Navidad a su patria. Fallecieron entre nuestras encinas, al lado de nuestras vías. Jamás olvidaremos su recuerdo. De hecho,
hace unos meses pocos pudimos promover una placa de recuerdo en el lugar del accidente. ¿Y el otro? 3 años después, el 21 de diciembre de 1978, los niños del pueblo alrededor de la zona de la Huebra, que venían aquí al colegio de La Fuente, sufren un horroroso accidente en el paso a nivel de Muñoz. Fallecen más de 30 niños. Aquel día todos estos pueblos mostraron una lección de solidaridad tremenda. La gente, entonces el sistema sanitario era muy precario y la gente por sus propios medios se lanzó y gracias a aquella intervención tan rápida se pudieron lanzar muchas vidas. Paco, ha sido un placer. Enhorabuena y suerte. Inmenso recibiros aquí, sabéis que es vuestra casa y... Se me hace raro entrevistar en tu pueblo al alcalde siendo tú. La vida. Pues te deseo lo mejor y no dudo de que lo vas a hacer bien. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para todos. Hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, son solo unas pinceladas, pero que nos han hecho recordar que Julián Sánchez, el Charro, sigue vivo en la memoria de sus paisanos y que muchos de sus habitantes esperan algún día subirse a un tren que dinamice la comarca. Hasta la próxima semana.